Bienvenidos a su programa de la BMA. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Bienvenidos. Vamos a dar inicio al programa. Ricardo, bienvenido a tu programa de la BMA. Muchas gracias. Qué honor tenerte aquí con nosotros. Te estuvimos correteando mucho tiempo, pues estuviste súper ocupado con el tema del informe y de todas las labores que has tenido, pero finalmente con el apoyo de tu equipo hemos logrado concertar esta sesión y para los barristas, para el Consejo de la Barra y para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias, muy halagado por esta invitación. Sabes que además soy un barrista convencido, activo, barrista desde hace muchos años y siento por mi colegio de abogados un gran aprecio. Así es que el honor es para mí, créeme. El aprecio es mutuo, Ricardo. Muy bien, voy a leer una breve semblanza curricular del doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar. Ricardo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene estudios de posgrado. Dentro de ellos cuenta con un curso de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999. Cuenta también con un diploma de estudios avanzados en Derecho otorgado por la Universidad Complutense de Madrid por la defensa de la tesis Presupuestos Constitucionales de la Jurisdicción Militar en octubre del 2006. Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude por la defensa de la tesis Configuración Constitucional de la Jurisdicción Penal Militar en Tiempo de Paz, el caso México. Académicamente, Ricardo ha sido profesor de diversas universidades, como es la Universidad de Anáhuac, escuelas judiciales en el Estado de México, en Campeche, Quintana Roo, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Chihuahua y Coahuila. Dentro de su labor académica, Ricardo ha estado también impartiendo cátedra en el Instituto de la Judicatura Federal, Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Estado de México, en Oaxaca, en Puebla, Campeche y Ciudad Juárez. También ha impartido cátedra en el Colegio de la Defensa Nacional y Centro de Estudios Superiores Navales. Adicionalmente, Ricardo ha publicado diversos libros, 2 individuales y 14 colectivos para el editorial Porrúa, para el Instituto Nacional de Ciencias Penales y para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Profesionalmente, Ricardo se ha desempeñado como miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera. Fue abogado postulante, socio del bufete Sodi Abogados SC, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y ha obtenido, Ricardo, diversas distinciones. La primera de ellas es ser miembro de la Legión de Honor Nacional de México desde el 7 de junio de 2012. También ha obtenido la distinción de la Gran Orden Victoria de la República, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional el 2 de abril del 2017. Ha obtenido también la condecoración al mérito académico Gobierno de la República Mexicana el 12 de julio del 2017 y ha obtenido distinguidamente la presea Estado de México Medalla Isidro Fabela al mérito cívico Gobierno de Estado de México, 2 de marzo de 2018. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Cristina. Currículum tienes tan impresionante. Estoy verdaderamente impactada y te vuelvo a repetir, para mí es un honor que estés aquí con nosotros, con el programa de la BMA y qué privilegio para mí poder tener el honor de entrevistarte. No, muchas gracias. Y quiero destacar algunas cosas, Ricardo, antes de iniciar con la sesión de preguntas, destacar algunas cosas que no se dicen en el currículum, pero que me encanta destacar porque, por tu personalidad. Ricardo, ¿el derecho lo llevas en la sangre? Pues sí, ya soy
quinta generación de abogados en mi familia, desde mi tatarabuelo, abogado, luego mi padre, mis hermanos, mis abuelos, mis bisabuelos, todos han sido O sea, abogados. tú comías, desayunabas, comías y cenabas con el derecho. Yo no tuve duda de mi vocación. Desde que estaba en el kinder, vaya, desde que aprendí a hablar, dije que quería ser abogado y quería ser con mi papá. Entonces, no tuve dudas jamás de mi vocación profesional. Siempre he tenido un placer, un gusto por el derecho. Lo he vivido en mi familia, lo he disfrutado y la verdad es que uno de mis abuelos fue fundador de la Escuela Libre de Derecho, fue presidente de la Corte, fue ministro de la Suprema Corte, ministro de Justicia del Gobierno de la República. Así es que, bueno, yo llevo el derecho muy metido en la sangre. Muy metido en la sangre, sí. Maravilloso. Otra cosa que la verdad que me ha llamado muchísimo la atención son tus pasiones, ¿no? Además del derecho, por supuesto, tu familia, el baile, Ricardo. Bueno, sí, me gusta el tango, bailar danzón, inclusive con un gran amigo mío, maestro de la Escuela Libre de Derecho, don Elisur Arteaga, tomábamos clases de danzón y luego ya con un grupo de amigos he seguido con ese grupo tomando clases de danzón, de tango, y es unas reuniones muy, muy familiares, muy a gusto, muy, muy divertidas, porque empezábamos, nos citábamos a las 9 de la noche, la clase empezaba a las 9 de la noche, un viernes, para que nadie llegara tarde. Entonces desde las 8 empezábamos a llegar, nos servíamos una copa, platicábamos, y en lo que empezaba la clase, la maestra que llegaba a darnos, los maestros, nos daban clases de historia del tango y nos enseñaban palabras en lunfardo, que es el idioma en el que muchos tangos se escribieron, el idioma de los barrios bajos porteños de Argentina, de Buenos Aires. Y entonces era una cosa muy agradable en lo que hacíamos tiempo en que todos llegaran. A las 9 en punto empezábamos a tomar la clase de baile. Duraba una hora y cuarto la clase, y luego terminábamos con una cena. Y eso es una cosa que nos une primero como amigos y luego como pareja. La verdad es que disfrutas a tu pareja, te vinculas con ella y es muy agradable esa afición que tenemos. Y espero no perderla, ¿no? Mis hijas también ahora ya se han querido incorporar también a este gusto que tenemos. Qué bien. Por el tango, por el danzón. Qué bien, Ricardo, qué bien. Maravilloso, y la verdad es que te agradezco muchísimo que nos cuentes estas cosas que son tan tuyas, tan personales, tan de familia, tan de historia. Muchas gracias. Pues yo creo que una persona tiene que presentarse como es, claro, ¿no? Con todo lo que te gusta, lo que no te gusta. El Ricardo de carne y hueso. Pues sí, claro. Fíjate que a mí que me gusta mucho la historia, que es otra gran afición, muchas figuras históricas que he conocido, una particularmente me llamó mucho la atención, Benito Juárez. Benito Juárez es una figura de bronce, ¿no? Siempre lo vemos ahí como el gran patriota, el defensor de la segunda independencia de México, el jurista consumado, en fin. Pero también Benito Juárez, ¿sabías que le gustaba bailar? Que le gustaba participar en las fiestas. Inclusive hay una anécdota de él muy buena en Ciudad Juárez. Estaba en Ciudad Juárez, obviamente, imagínate, huyendo de la invasión francesa, refugiándose en el último rincón de la República, y pues las familias de Juárez le organizaron un baile. Y el presidente se resistía y no quería, y se resistía porque no tenía zapatos. Sus zapatos estaban tan desgastados que no tenía zapatos. Entonces las damas de Juárez se organizaron y le obsequiaron unos zapatos y ya no hubo pretexto. Entonces esa visión de un Juárez humano, de un Juárez de carne y hueso, también es importante conocer en las personas para saber y dimensionar quiénes son. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial, Ricardo, con mucho y gusto. Al regresar vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Continuamos y regresamos a su programa de la BM. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado
lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a su programa de la BMA. Continuamos platicando con el doctor Ricardo Sodi. Ricardo, pues muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros y platicarnos estas experiencias personales. Ahora sí vamos a iniciar esta sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta, Ricardo, data de el 7 de enero del 2020. Tú fuiste electo presidente del Poder Judicial del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. Evidentemente, todas aquellas previsiones que formaban parte de tu programa de trabajo, de tu plan de trabajo, de tu estrategia para iniciar con una presidencia en el Poder Judicial, fue, digamos que la vino a cambiar este evento de la pandemia del COVID-19, porque para enero del 2020, digamos que el COVID estaba ya atacando dentro de otros países, realmente se presenta con mayor fuerza en marzo del 2020 en la Ciudad de México. Sin embargo, tus planes, tus programas de trabajo tienen que modificarse en torno a estos nuevos eventos que se van presentando. Obviamente, ese tema de la pandemia distorsiona, entre otras cosas, los sistemas de salud, obliga a la población al confinamiento y tiene una serie de consecuencias muy importantes, como es la desaceleración económica y problemáticas sociales. Evidentemente, bajo esta óptica, el acceso a la justicia representa una serie de retos importantísimos. Entonces, yo quisiera preguntarte, Ricardo, desde la óptica del Poder Judicial del Estado de México, ¿cómo se ha diseñado garantizar y fortalecer el acceso a la justicia a los mexiquenses durante esta época? Sin duda cambió todo el tema de la pandemia y las medidas para enfrentarla. Cuando hice yo mi plan de trabajo y cuando presenté a mis compañeros y compañeras magistradas mi determinación de buscar ser presidente del tribunal, desde luego esto no estaba en el radar de nadie. Sabíamos que algo pasaba en China, en Wuhan, algo lejano, que empezaba a convertirse en un problema de salud, pero para octubre, noviembre, diciembre, eso no era una realidad. Se empezó a materializar en México, pues sí, en enero, principio, pero también en marzo, que fue cuando pues, los planes del tribunal se tuvieron que alterar, porque la prioridad número 1 es la salud. Tuvimos que tomar medidas extremas para enfrentar el tema de la pandemia y el distanciamiento social, pero yo tuve una ventaja en el Estado de México. Recibí un tribunal muy sólido y con un desarrollo tecnológico muy importante, de tal manera que la plataforma electrónica, el tribunal electrónico, que se había diseñado con una visión estratégica desde administraciones anteriores, lo pude aprovechar ampliamente. Claro, de repente el tribunal electrónico, que era un adorno del tribunal, algo importante, pero finalmente poco práctico, se convirtió en la herramienta fundamental para enfrentar la pandemia. Y afortunadamente teníamos esa estructura en el Poder Judicial, no solamente de capacitación del personal que sabía manejar el tribunal electrónico, desarrollamos una firma electrónica propia, donde el ente certificador es el propio tribunal, y una plataforma muy robusta con la segmentación de todos los procedimientos para el tribunal electrónico. Así es que tuvimos la oportunidad de que la justicia en el Estado de México nunca se detuvo. El primer golpe en enero fue un shock
un shock, un poquito más de impresión de qué hacer frente a la pandemia. Se suspendieron las labores en toda la República, en todos los tribunales, y el Estado de México suspendió 20 días sus actividades, pero siguieron vigentes las actividades en materia penal que no admiten demora, los asuntos de término, órdenes de aprehensión, cateos, demás, y las audiencias de formulación de imputación, vinculación a proceso. Eso no se suspendió. Tampoco se suspendió, se hicieron guardias presenciales en materia familiar, pensiones alimenticias, violencia familiar. Y el Tribunal Electrónico, en esa primera etapa empezamos a empujar. Nada más como muestra un botón, cuando yo tomé la presidencia del tribunal había 3,000 firmas electrónicas registradas. A 31 de enero de este año hay 45,000 más, o sea, tenemos 48,000 firmas electrónicas. En un año crecimos lo que en 3 no habíamos crecido de firmas electrónicas, potencialmente de manera muy importante, 45,000 firmas en un año. Es una cantidad enorme, enorme, cuando antes en 2 y medio, 3, se habían registrado 3,000 firmas. 45,000. O sea, creciste más del 1000%. No, muchísimo más. ¿No? Muchísimo más. Claro. Se creció casi 2000% claro. de tamaño. Y entonces el reto fue digitalizar todos los procesos e innovar. Innovar, esa es la clave del tema. ¿Cómo? Primero, convencer a los litigantes y a las partes que adopten el litigio electrónico. Claro. Cursos de capacitación, acercamiento con barras, colegios y asociaciones de abogados. Con la Barra Mexicana Colegio de Abogados tuve varias reuniones con sus integrantes, me invitaron a varias comisiones de la barra a platicarles del tema de la justicia digital en el Estado de México, y también con las asociaciones y barras y colegios del Estado de México locales. Hicimos una labor de presencia, de cabildeo, de información. Se impartieron cursos a 7,000 y tantas personas para enseñarnos a usar la firma electrónica, a utilizar el tribunal digital, porque solamente así podíamos vencer el tema de la pandemia. Tuvimos un tribunal digital muy robusto, donde inclusive fuimos pioneros en la primera sentencia dictada totalmente en línea en un juicio penal. Una cosa que fue maravillosa, una adopción internacional. En plena pandemia resolvimos un tema de integración familiar, una cosa hermosísima, porque los nuevos padres de corazón se integraron con un hijo adoptivo en plena pandemia. Un divorcio donde un divorciante estaba en Estambul y el otro está en Singapur. Bueno, imagínense eso nada más en términos ordinarios. Cuando no hubiera justicia digital, pues hubieran sido años. Sí, antes claro. se mueren que divorciarse, cartas rogatorias, traducciones, imposible. Y ahora en una semana se logró todo. Los divorcios se llevaron a cabo con mucha rapidez, los procedimientos penales no se detuvieron. En algunos temas, como la parte mercantil, donde había necesidad de emplazamientos personales, eso tuvo otra dinámica necesariamente. No todo se pudo agilizar a través del Tribunal Electrónico, pero el avance fue notable. Notable, Y claro. lo que sí fue importantísimo es que el Tribunal Electrónico, de ser una actividad adicional, un apéndice del tribunal, se convirtió en la herramienta del tribunal para salir adelante. Qué importante, qué interesante, Ricardo. Fíjate que justamente la segunda pregunta que te quiero formular va enfocada precisamente a destacar las actividades del Tribunal Electrónico y de todas las herramientas con las que ustedes tuvieron que implementar de manera muchísimo más rápida, más bien acelerar la implementación, porque es importante destacar varios temas acá. Primero, por supuesto, lo robusto del Poder Judicial del Estado de México, y que es una de las entidades federativas más importantes del país en cuanto a población, industrias que están establecidas, número de municipios, que tenemos 125 municipios en el Estado de México. O sea, el reto es muy fuerte. El reto es muy fuerte en cuanto a población, a industrias, a la necesidad que se tiene para el acceso de la justicia. Entonces, la siguiente pregunta va enfocada, Ricardo, para que nos platiques un poco más respecto de las fortalezas tecnológicas o herramientas con las que contaba el Poder Judicial al recibir el cargo de presidente del Poder Judicial del Estado de México, y cómo se ajustan para enfrentar la activación de la justicia a distancia con motivo de la pandemia. Y en este caso también que nos platiques, porque tuvimos la oportunidad de contar con las revistas que amablemente nos proporcionaron, pero yo creo que sí sería importante destacar los servicios en línea que se están brindando por parte del Poder Judicial.
El primer reto fue innovar, porque puedes tener una plataforma muy robusta, muy fuerte, tus procesos perfectamente alineados para el Tribunal Digital, pero teníamos que aterrizarlos a la realidad. Los litigantes, los jueces, el personal judicial tenía que empezar a utilizar esa herramienta con mayor eficacia, con mayor eficiencia y empezar a analizar los aspectos medulares de dónde podíamos incidir y qué es lo que podíamos hacer para innovar. Y a partir de ahí tuvimos un proceso de cambio progresivo. Por ejemplo, en los tiempos para otorgar la firma electrónica, incorporamos más temas a la materia digital, la materia laboral, que el Estado de México fue uno de los primeros 7 estados en iniciar la impartición de justicia en sede judicial, nació completamente digitalizada. También, ahora en breve voy a anunciar que las medidas restrictivas que solicita el Ministerio Público y que confirman los jueces de control en el Estado de México van a ser ahora tramitadas también en línea. Tenemos un sistema de citas en línea, vigilancia de nuestros actuarios y notificadores en línea también, de tal manera que esto ha progresado enormemente. Inclusive el control del personal sanitario, ya tenemos una aplicación del tribunal donde sabemos en tiempo real quiénes han sido contagiados, quiénes están en cuarentena, podemos operar nuestras redes para cuarentena, tenemos un proceso de sanitización permanente, todo reglamentado y calendarizado, y sobre todo, bueno, las personas que lamentablemente perdieron la vida, los decesos, podemos actuar rápidamente para apoyar a sus familias, para apoyar a la reconciliación, sobre todo a que tengan un duelo, un proceso de duelo aceptable y apoyarlos también económicamente en sus necesidades. Eso nos permitió actuar con mucha rapidez, con mucha agilidad, y desde luego el tribunal pudo utilizar esa herramienta de una manera extraordinaria. Ahora, el tema del tribunal electrónico llegó para quedarse. Los que ya saben y pueden y quieren entrar al tribunal electrónico ya no van a ir a checar un expediente al tribunal, ya no van a hacer promociones presenciales por escrito, todo lo van a hacer en línea, porque inclusive eso les ahorra tiempo, dinero, esfuerzo y muchos recursos a los litigantes, a las partes. Y también estamos haciendo interfaces y conexiones con tribunales de la República, coordinados por CONATRIP, para que los exhortos puedan tramitarse también por la vía electrónica. Ahorita solamente lo hacemos con la Ciudad de México y también con el Poder Judicial de la Federación, tenemos algunas interconexiones y estamos trabajando de manera importante. También el tribunal desarrolló con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las interconexiones a través del programa de ellos de CIARA para que las peticiones de informes de cuentas que están protegidas por secreto bancario y por orden judicial se requiere la información, se tramiten con prontitud, con rapidez, reduciendo los tiempos a días cuando antes eran meses. Entonces, el tiempo, la digitalización de la justicia sin deshumanizarla, yo creo que es la principal aportación del Estado de México a estas épocas de dificultades y emergencias sanitarias. Qué bien, Ricardo. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar nuevamente con Ricardo Sodi para seguir platicando del Poder Judicial del Estado de México. Regresamos a su programa de la BMA. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita.
Bienvenidos nuevamente a este tercer segmento de su programa de la BMA. Seguimos platicando con el doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Ricardo, tuve la oportunidad de escuchar con mucho detenimiento tu primer informe de actividades el pasado 9 de febrero del 2021 y me erizó la piel escuchar: la justicia en el Estado de México no se detiene. Porque realmente hemos sido testigos, Ricardo, de que la justicia en el Estado de México efectivamente no se detuvo. Fue uno de los tribunales que está actuando de manera más rápida, está innovando, está adaptándose al cambio, está adaptándose a todos los eventos que tenemos que hacer frente con el tema de la pandemia del COVID-19. Esa frase la escuché, Ricardo, cómo la pronunciaste con aplomo, con seguridad y con fuerza. Y lo que a mí me proyectó es certidumbre, confianza, credibilidad. Y yo te agradezco mucho eso. Y te quiero preguntar algo. Desde tu óptica, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que sustentan la estrategia del Poder Judicial del Estado de México frente a la presencia de este evento inusitado como es la pandemia de COVID-19? Efectivamente, la justicia en el Estado de México nunca se detuvo y eso fue gracias a una de nuestras principales fortalezas, nuestro capital humano. Nuestra gente es nuestro principal activo. El personal que trabaja en el Poder Judicial tiene una mística de trabajo, una vocación de servicio enorme. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, noté eso, precisamente terminaba yo mi labor, las jornadas, etcétera, y yo me iba un poco más tarde. Nadie se movía de su lugar hasta que no me fuera yo. Se ofrecieron, hasta que les llamé, les dije: a ver, miren, váyanse a las 3:30, terminan su jornada, si los necesito, les aviso para que se queden, pero no se tienen que quedar hasta que yo me vaya. Y me decían: perdóneme, pero aquí nos quedamos hasta que el magistrado se va. Y no nos retiramos, porque cualquier cosa que surja, cualquier cosa que necesite, tenemos que estar aquí. Denos la oportunidad de poderlo apoyar. Bien, y entonces te das cuenta que el capital humano del Estado de México es su principal activo. Cuando se desarrolló el Tribunal Electrónico, todo lo hicimos con recursos internos. No contratamos una empresa externa que desarrollara los programas. O sea, imagínate lo difícil que es poner a trabajar ingenieros con abogados. Nosotros vinculamos a los ingenieros con los abogados, hicimos ingeniería jurídica y logramos esa conjunción, amalgamar las necesidades de un abogado con un ingeniero y poder producir todas las herramientas digitales. Eso fue una gran fortaleza, que no dependimos ni de asignaciones presupuestales extraordinarias, ni tampoco de empresas externas que nos trajeran su visión, sino que nuestros ingenieros, junto con nuestros abogados, servidores judiciales, lograron diseñar los procesos para digitalizar la justicia. Eso es muy importante porque hicimos un traje a la medida, pero nosotros le pusimos esa medida al traje. Nosotros trabajamos conjuntamente con ingenieros, abogados para desarrollar todos los sistemas cibernéticos del tribunal. Eso dio una gran fortaleza porque nos permitió crecer a nuestro ritmo, a nuestro aire, desarrollar nuevos proyectos y sobre todo la creatividad de las personas. Cuando empezaban los servidores públicos a involucrarse con el Tribunal Electrónico, ellos mismos nos proponían ideas novedosas. Por ejemplo, los mediadores me llamaron: oiga, ¿por qué no hacemos una oficina virtual? Le dije: va. Mi labor como presidente es quitarle piedras en el camino a mis colaboradores, dejar que su creatividad aflore, que sean ellos los que crezcan, los que produzcan, los que generen ideas. Y mi obligación es darles los apoyos para que se materialicen. La mediación fue un gran éxito del tribunal porque la mediación virtual, digital, a través de nuestra oficina virtual, fue un detonante enorme para, a través de la justicia restaurativa, de la mediación y la conciliación, evitar juicios y despresurizar a los tribunales. Otra persona, inclusive en mi informe, yo le agradecí personalmente a muchos de los colaboradores porque destaqué que fueron ideas de ellos. Yo simplemente traté de empujarlos y de quitarles obstáculos para que llegaran a buen término esos proyectos. La directora de los centros de convivencia familiar me decía: bueno, ¿cómo le vamos a hacer en pandemia, con distanciamiento social, para que las personas que tienen que convivir con sus hijos que están en un proceso de separación, de divorcio, lo puedan hacer? Bueno, me diseñaron un proyecto
para las convivencias virtuales, donde el juez cambiaba el régimen de convivencia de las personas, entonces se hacía a través de Zoom, de alguna otra plataforma, y cuando no había necesidad, cuando no había posibilidades económicas de que tuvieran teléfonos inteligentes, creamos incluso un banco de teléfonos para facilitarlos, y los jueces y los servidores judiciales, con una generosidad extraordinaria, llegaban y decían: toma, yo aporto mi celular, lo presto, lo dono, lo doy. Bueno, esos actos de generosidad son increíbles. Y posteriormente muchos de los padres que tenían esas convivencias virtuales luego finalmente llegaron a acuerdos donde decían, se dan cuenta que lo más importante es que el niño conviva con sus padres. No tanto los pleitos de los padres por el niño, sino privilegiaron el interés del menor a convivir con ambos padres. Entonces, eso generó una reacción muy positiva y una visión muy positiva de cómo la pandemia, el distanciamiento social, te trae cosas también de renovación de los valores espirituales del ser humano, de los deseos de colaboración, de convivencia, que mejoran precisamente la justicia a través de una restauración de los problemas y restablecer el tejido social que está dañado. Otro tema que logramos también empujar muy fuertemente gracias a un esfuerzo colaborativo con los poderes del Estado, con el legislativo y con el ejecutivo, programas de preliberación de personas privadas de su libertad, que tampoco se detuvo el programa de preliberaciones. En una época de pandemia, las cárceles saturadas, los reclusorios saturados, centros de contagio muy focalizados, lo que había que hacer era despresurizarlos. Se otorgaron, con base en la ley, casi 1,800, quizá 2,000, cercanas a 2,000 preliberaciones bajo este esquema, que si se hubiera parado el tribunal, entonces no hubieran podido obtener su libertad. Claro. Y entonces se logró un doble efecto: despresurizar los penales y al mismo tiempo gestionar rápidamente a través de los sistemas digitales las preliberaciones de los PPLs. Así es que esta época ha sido de retos, de desafíos, pero también de mucha innovación. Insisto, el principal activo, nuestra principal fortaleza es el capital humano, los que integran el Poder Judicial. Qué maravilla, Ricardo, escuchar todo lo que nos platicas. Pero fíjate que aquí también yo creo que lo que tenemos que destacar es que la participación de todos los actores que influyen dentro del sistema de justicia pues es muy importante. Y el pleno acceso a la justicia se va a garantizar solo si se tiene la participación de ellos. En todo caso, me parece que yo quisiera preguntarte respecto de uno de los actores que también es relevante que se suba al cambio tecnológico, como son los abogados postulantes. Desde la óptica del Poder Judicial del Estado de México, ¿cuáles son los retos que presentaría la abogacía para continuar con la implementación de manera más eficiente y ágil de la justicia digital en el Estado de México? Yo, antes de ser magistrado, fui litigante muchos años. Ejercí la profesión de forma independiente en una firma de abogados familiar y conozco las necesidades de mi gremio. Conozco lo que se sufre estando del otro lado de la barandilla. Y yo me propuse, cuando llegué a ser magistrado, ser el magistrado que me hubiera gustado encontrarme cuando yo era litigante. Un magistrado que te hablara con la verdad, que te resolviera con seriedad, con estudio, que te escuchara cuando te tiene que escuchar, que pusiera atención a tus peticiones, pero también el solo hecho de ir a un tribunal y no encontrar estacionamiento, no encontrar un lugar de fotocopias, no encontrar un lugar donde tomar un café, todo eso también influye en la visión que tienen los litigantes respecto al funcionamiento de un tribunal. Ver que las necesidades se satisfagan de los litigantes. Yo tengo un acercamiento importante con las barras y los colegios de abogados. Yo soy barrista desde hace muchos años, barrista activo, un barrista que cumple con sus cuotas, que hay de dos, los que cumplen y los que no. Yo soy de los que cumplo con mis cuotas, estoy activo, presente y muy cercano a mi gremio, me siento vinculado a mi colegio de abogados. Y eso me permite a mí conocer las necesidades de los abogados. Me reúno con ellos, con las barras, con las asociaciones, con los colegios, no solo los nacionales, sino también con los colegios locales. Y cuando voy a las giras a revisar cómo se está implementando las medidas para retomar la administración de justicia presencial,
pues me pongo a platicar con los litigantes que están haciendo cola. Me dicen, hombre, siquiera una carpa para tantita sombra, que estamos a rayo del sol, cae a plomo el sol, el Estado de México es extremoso, mucho frío en las mañanas, mucho sol y calor a mediodía. Bueno, colocamos carpas, pusimos sillas en algunos lugares, vamos a paso y medida en que nos lo piden los litigantes tratando de satisfacer sus necesidades. Y yo creo que la más importante es difundir. La difusión del Tribunal Electrónico. Como todo proyecto nuevo tiene sus áreas de oportunidad. No todo es maravilloso, tenemos áreas de oportunidad y la mejor forma de conocerlas es acercarme a los litigantes y que me digan qué necesidades tienen y qué problemas tienen para yo poderlos reforzar, para poderlos solventar, para poderlos ayudar. Y solo así, con esa interacción, esa comunicación de 360 grados, yo me entero de las cosas. Estar en contacto con el gremio, con los litigantes, es muy enriquecedor porque me permite implementar programas de capacitación, de difusión del Tribunal Electrónico y sobre todo conocer en qué estamos fallando, para que lo que estemos fallando lo corrijamos. Porque le pasa a personas que tienen una responsabilidad, se rodean de un equipo y todo es perfecto y maravilloso, pero la realidad es diferente. No, a mí me gusta salir a la calle y platicar con la gente que está haciendo una fila, que está haciendo cola y que tiene un problema, a ver cómo lo ve, qué siente, qué problemas hay. Una persona me dijo, es que soy discapacitado y en el edificio de Nicolás San Juan, los tribunales civiles, los baños están en el rellano, en los entrepisos, por lo tanto, pues ningún elevador me deja ahí y las escaleras son un obstáculo. Pues construimos un baño en el primer piso para informar, y le informé, le llamamos, lo buscamos, ya está el baño, puede usted, no lo hemos ido a inaugurar, ya está funcionando, pero no lo he inaugurado hasta que él vaya conmigo a inaugurarlo. Dije, mire, me pidió usted un baño, ahí está en planta baja un baño para personas con capacidades diferentes. Y eso nos permite a nosotros entender los problemas. Tiempos tardados en el otorgamiento de la FEGEM, bueno, está bien, reconocemos el problema, estamos abocándonos para poner más certificadores de FEGEM, reducir los tiempos en plataforma, hablar con los proveedores de los servicios digitales para que nos reduzcan los tiempos de conectividad, ampliar el ancho de banda, en fin, conocer lo que sufren los litigantes, los problemas que enfrentan. Para mí es muy importante porque eso me hace mejorar el servicio. Finalmente, ellos son, vamos, en términos mercadológicos, mis clientes. Yo quiero que las partes se sientan, primero, seguras, que el tribunal les brinde cuestiones sanitarias razonables, aceptables, que vean que el personal tiene el equipo y la dotación necesaria para proteger la salud del propio personal y la de los usuarios. Segundo, que se les dé un trato digno, adecuado, respetuoso. Y, lo más importante, que se administre justicia con seriedad, con profesionalismo, con apego a la ley, con apego a los criterios siempre tutelares de los derechos humanos, por jueces preparados y en constante preparación, por magistrados también preparados y en constante preparación. Ese es el reto de un tribunal, pero lo asumimos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, porque también tenemos una escuela judicial muy robusta que nos permite dar capacitación permanente, no solamente a nuestro personal, sino que en esta administración hemos abierto la capacitación a otros sectores, a los agentes del Ministerio Público, a los defensores públicos, a los defensores particulares y por primera vez a las organizaciones y colectivos sociales que luchan por defensa de los derechos humanos. También hemos abierto los cursos para que ellos conozcan, por ejemplo, un caso de la ley de amnistía. Abrimos el curso de la ley de amnistía a los colectivos sociales, porque ellos también tienen la oportunidad de conocer cómo se va a aplicar una ley y cómo ellos van a ser partícipes y actores muy importantes que estén capacitados. Ese es el gran reto de la justicia digital en el siglo XXI. No solo para el Estado de México, para toda la República, y me atrevo a decir que a nivel global también la justicia se va a digitalizar. Qué maravilla, Ricardo, qué maravilla tenerte aquí en el programa, qué maravilla platicar contigo. Un honor tenerte aquí con nosotros y conocer a detalle todo lo que estás haciendo y conocer de carne y hueso a Ricardo Osorio. Muchas gracias. Cristina, un placer estar contigo. Un placer. Y en el programa, y saludos a todos los compañeros y amigos barristas. Muchas gracias.
Los esperamos en el siguiente programa de la BMA. Muchas gracias.